Bueno, buenas noches a todos. Esta es una presentación que fue publicada en la revista Radiographics, que se titula Anomalías de imagen relacionadas con el amiloide en la enfermedad de Alzheimer, que es tratada con terapia anti-beta amiloide. Acá le dejo el link, estos son los autores. Fue una publicación que se presentó entre septiembre y octubre de este año. Bueno, como introducción, mencionar rápidamente que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo que es irreversible y que en general lo que produce es una degradación de la memoria y la función cognitiva en los pacientes. Es la forma más común de demencia que se presenta en todo el mundo y antes, cuando uno, digamos, hablaba del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, siempre se basaba en algo meramente sintomático, es decir, los fármacos estaban o apuntaban a provocar un aumento de acetilcolina a nivel de, digamos, del cerebro como para contrarrestar la pérdida neuronal. Últimamente, en el último año, se ha centrado digamos, el tratamiento en poder abarcar lo que es, o centrado en lo que es la patogénesis de la enfermedad, que lo vamos a ver más adelante, a través de lo que son los anticuerpos monoclonales o como se conocen por las siglas MAP. En junio de 2021, la FDA aprobó el aducanumab, que, digamos, tras muchos estudios bueno, y tratamientos en pacientes, se vio que lo que provocaba era una disminución de las placas de amiloide beta, y esto traía potenciales beneficios para los pacientes que eran tratados con estos fármacos. Pero con ese uso del tratamiento y que fue aumentando, sobre todo en algunos centros específicos de Estados Unidos, empezaron a haber ciertas preocupaciones con el uso de los MAP, que estos se denominaron como ARIA. Este ARIA, digamos, digamos, significa anomalías de imagen relacionadas con el amiloide, que eran hallazgos que se encontraban en pacientes posterior al inicio del tratamiento, y se clasificaron dos tipos, tipo E y tipo H. E hace referencia a lo que es edema a nivel del parénquima cerebral, y H en lo que son hemorragias, ¿sí? Eh, estas anomalías de imagen que se veían en la resonancia en estos pacientes tratados siempre fueron clasificadas y vistas en resonancia magnética, por lo que, digamos, se trató de llegar a un consenso para poder determinar pautas, para poder clasificarlas y también para poder tener pautas de monitoreo de estas lesiones. El paper, digamos, se centra básicamente en este tipo de hallazgos digamos, hace un hincapié en que se espera que el volumen de resonancias magnéticas para monitorear la enfermedad de Alzheimer posterior al tratamiento con estos anticuerpos monoclonales aumente exponencialmente, por lo que se considera que es importante conocer estos hallazgos en imágenes de los ARIA o estas anomalías en imágenes relacionadas con el tratamiento. Hablando brevemente de lo que es la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, sabemos que la enfermedad de Alzheimer básicamente tiene dos lesiones primarias que están asociadas entre ellas, que son, digamos, las placas seniles por un lado, que son placas extracelulares no vasculares, ¿sí? De amiloide beta, que es un compuesto que deriva del metabolismo anómalo de lo que es la precursora, de la proteína, perdón, precursora de amiloide. Este metabolismo anómalo lleva a un desequilibrio y a la formación de estos complejos de desechos que se denominan como amiloide beta 40 y amiloide beta 42. El amiloide beta 40 es un poco más corto, es un compuesto un poco más chico y tiende a depositarse en la pared de los vasos sanguíneos, formando o constituyendo lo que es la patogénesis de la enfermedad cerebral en la angiopatía amiloide cerebral, perdón. Ahora, el amiloide beta 42, un poco más grande, es el que inicia, y vamos a ver un poco más adelante cómo es esto digamos, de la cascada, pero inicia digamos, esto desencadena eventos que van a terminar formando o, digamos, desarrollando lo que es la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, tenemos la formación de ovillos neurofibrilares, que estos son inclusiones de proteínas ya sí intracelulares, y estos se originan a través de, digamos, de una agregación de proteínas T que están mal plegadas por digamos, un mal plegamiento, un mal funcionamiento de ciertas enzimas, y digamos, se produce una fosforilación anómala también de las mismas. Estas se empiezan a unir y terminan formando estos ovillos neurofibrilares, ¿sí? Acá podemos ver en la imagen un ejemplo de lo que es digamos, un parénquima normal, donde podemos ver las neuronas y la matriz glial normal, y en un paciente con enfermedad de Alzheimer, cómo podemos ver las placas amiloides, o en realidad lo que son las placas seniles, que son estos cúmulos digamos, parenquimatosos de amiloide beta 42, y cómo dentro de la neurona se empiezan a formar todos estos ovillos neurofibrilares, ¿sí?
Lo que cabe mencionar es que con esto que yo mencionaba de la cascada, es que en general la acumulación de amiloide beta es el principal proceso que va a impulsar la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer, es decir, que ya cuando se empieza a formar una pequeña cantidad digamos, de acumulación de amiloide beta, va a terminar desarrollando toda la cascada que va a terminar provocando la enfermedad de Alzheimer. Por eso, a través de esta hipótesis de la cascada, es que los tratamientos se han impulsado digamos, en poder disminuir este agregado o este depósito de amiloide beta. Acá estas imágenes o estas microfotografías lo que muestran es cómo va, digamos, cómo se va desarrollando el depósito de amiloide beta. Primero es un depósito difuso que en general es no neurítico, es decir, no afecta a las dendritas ni a los axones de las neuronas, simplemente se empieza a depositar. Luego este se hace un poco más compacto y este ya sí, digamos, al conglomerarse un poco más, puede llegar a tener un contacto con lo que son las neuritas y posteriormente lo va a tener, por lo que se empiezan a ver todas neuritas distróficas, estas prolongaciones dendríticas o axonales distróficas que llegan digamos, este cúmulo de amiloide beta y posteriormente se llama placa quemada cuando ya es una placa vieja. Cabe resaltar lo que mencionaba anteriormente, ya el mero depósito de una pequeña cantidad de amiloide beta va a terminar desencadenando en grandes cantidades el depósito de más amiloide beta y va a terminar llevando lo que es la formación de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Dentro de lo que son las actualizaciones en imagen de la enfermedad de Alzheimer, durante el último tiempo lo que se estuvo utilizando mucho para poder hacer digamos, un seguimiento de estos pacientes fue el PET con fluorodesoxiglucosa, ¿sí? Pero se vio que, digamos, los investigadores siempre hacían mención de que la glucosa en sí no es un marcador específico para poder determinar cuánta enfermedad hay, sino si bien se ayudaba digamos, servía para estimar el proceso de la patología, no era específico. En el 2018, a través de lo que fue el marco de investigaciones para enfermedad de Alzheimer, se reconocieron 3 biomarcadores que compartían tanto imágenes como hallazgos en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que se clasificaban como A, como T y como N. El A hacía mención a la presencia de amiloide beta a nivel de tanto del líquido cefalorraquídeo como una relación de amiloide beta 42 sobre amiloide beta 40 en líquido cefalorraquídeo y un estudio de PET amiloide. Ahora vamos a hablar de lo que es esto. La T hacía, digamos, referencia a lo que son los ovillos neurofibrilares, y la T en realidad está referenciada a la proteína T, está mal plegada, que es la que se acumula intracelular, y los hallazgos eran a través del PET T, es decir, de la proteína, o con marcadores de la proteína, y, digamos, la cantidad o la cuantificación en líquido cefalorraquídeo de los T fosforilados, ¿sí? Y por último, el AN hace referencia a lo que es la neurodegeneración o la lesión neuronal, que esta sí podía ser vista por PET con fluorodesoxiglucosa o la cuantificación de la proteína T total en líquido cefalorraquídeo. Un punto importante a remarcar es que la enfermedad de Alzheimer puede determinarse de esta manera o puede llamarse enfermedad de Alzheimer solamente si hay evidencia de biomarcados, tanto A como T, independientemente si existen o no síntomas clínicos, ¿sí? En el último tiempo lo que se estuvo tratando de desarrollar fueron estos radiotrazadores. ¿Qué eran estos radiotrazadores? Bueno, son marcadores que lo que van a hacer es ir directamente digamos, a unirse de una alta afinidad para unirse tanto con lo que es el amiloide beta como lo que es las proteínas T fosforiladas, ¿sí? Entonces, lo que se combinó fue la tomografía o resonancia magnética, el PET y estos radiotrazadores. Y lo que se ve es que había un aumento significativo en la especificidad y la sensibilidad, ¿sí? Acá hay algunos de los nombres que se utilizaron, ¿sí? Son todos compuestos básicamente de carbono, pero el que últimamente más está aceptado y en realidad el que está aprobado por la FDA es el fluorbetapir, que bueno, son ya como ya mencioné anteriormente, radiotrazadores que van a ayudar a marcar las áreas de depósito de estas sustancias, ¿sí? Acá podemos ver dos ejemplos. Estas son imágenes en PET, tanto con amiloide como PET con proteína T. Este es un hombre de 72 años que tenía demencia por enfermedad de Alzheimer. Y lo que podemos ver en las primeras dos imágenes son de tomografía computada, un PET-CT, tanto axial como coronal, en el que se usó este trazador que mencioné acá, el fluorbetapir.
Y lo que puede ver, lo que se puede observar es cómo existe captación tanto frontoparietal como también temporal bilateral en este paciente. En el mismo paciente se le realizó una resonancia magnética, en este caso, digamos, una PET-MRI, y se utilizó otro trazador, que en este caso es un trazador que se llama AB1451, que en realidad, digamos, no importa tanto el nombre, sino saber que era un trazador para proteína T, y se puede ver en la resonancia magnética en un plano sagital medio y sagital lateral cómo existía un aumento de la captación a nivel de lo que era temporal y parietal, ¿sí? Bueno, lo que mencionan los autores es que, digamos, si bien hay áreas que se superponen, uno, digamos, se superpone la captación, ¿no? A nivel parietal, sobre todo, utilizando estos radiotrazadores se aumenta muchísimo la especificidad y la sensibilidad para determinar que realmente hay depósitos de estos compuestos y poder clasificar también la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cuáles, digamos, dentro de las terapias emergentes, qué es lo que hacen estos fármacos? Esta es una imagen en la que nos muestra cómo, digamos, los bonómeros de amiloide beta en general sirven y normalmente, digamos, son necesarios para muchas funciones a nivel de lo que son las neuronas y también, digamos, forman parte de lo que son las proteínas propulsoras de amiloides, ¿sí? Ahora, cuando estos monómeros se empiezan a conglomerar y terminan formando oligómeros, por ejemplo, o fibrillas, estos van a tender sí o sí a formar plaquetas y estas plaquetas son las que se van a depositar sobre todo en el parénquima encefálico. Entonces, estas terapias, digamos, con estos anticuerpos monoclonales, cumplen función, digamos, de tres maneras. La primera de las funciones es una acción directa que tienen, que es con la desagregación de lo que son estas fibrillas, ¿no? Entonces, tratan de esos ovillos que se forman, desarmarlos. Entonces, una vez que se desarman, la otra, digamos, forma que tienen de actuar es a través de la activación microglial. A través de la microglía y la estimulación de fagocitos, se hace que, digamos, se deshagan de esas plaquetas que se han formado y también aumentan lo que es el clearance sanguíneo, por lo que también ayuda a la eliminación de estas plaquetas, de estas placas y de estos ovillos que se terminan formando. El tema está en que, digamos, el mecanismo de acción de estos fármacos, lo que va a producir, digamos, esto es una arteria normal, esta es una arteria en una enfermedad de Alzheimer y una angiopatía amiloide cerebral, que lo que vemos es que hay depósitos de estos amiloides beta en lo que son la pared de los vasos sanguíneos, el músculo liso de los vasos. Cuando se utilizan estos monoclonales, lo que va a hacer es aumentar la extravasación de fluidos, tanto de líquido protésico como de sangre. Entonces, si bien digamos, el tratamiento con antimonoclonal va a terminar en última instancia haciendo que desaparezcan estos depósitos de amiloide beta, hay que tener en cuenta que este aumento de la extravasación va a ser la responsable de las complicaciones, como dijimos anteriormente, el edema y sobre todo las hemorragias cerebrales, ¿sí? Dentro de lo que son los factores de riesgo para, digamos, que presentan estos fármacos, se mencionan la dosis del fármaco cuando se inicia el tratamiento, el hecho de que el paciente sea o no portador de la apolipoproteína E4 y antecedentes de hemorragias del paciente, ¿sí? Dentro de la dosis del fármaco, bueno, porque como dijimos, el fármaco va a provocar que haya extravasación, a mayor dosis, mayor extravasación. Los portadores de la apoproteína o la apolipoproteína E, en realidad esto porque esta proteína contribuye al depósito, como también a la fosforilación de la proteína T, depósito de amiloide beta, ¿sí? Y también a la neuroinflamación, por ende, pacientes que sean portadores de esta apolipoproteína tienen más susceptibilidad de desarrollar complicaciones y pacientes que hayan tenido antecedente de hemorragia, porque vamos a ver que un paciente, digamos, siempre se le hace una resonancia previa de control, como lo vemos acá, ¿sí? En este cuadro, se le hace siempre una resonancia magnética de control. Si el paciente ya tiene microhemorragias, el tratamiento no puede ser dado, ¿sí? En cuanto a las prácticas estándar de cómo debe darse o cómo deben hacerse los ajustes de dosis y los cronogramas, en general se va separando por semana. Las primeras 2 semanas se estima que el paciente empieza con un tratamiento de 1 miligramo por kilogramo y así va aumentando escalonadamente 3 miligramos, 6 miligramos, etc. Lo que se trata de lograr es que para la séptima semana el paciente ya esté con la dosis máxima, que más o menos son 10 miligramos por kilogramo, ¿sí? En esta séptima semana se hace un control de resonancia magnética. Y, digamos, el tratamiento después se extiende aproximadamente por 20 o 24 semanas.
La primera resonancia se hace antes de iniciar el tratamiento, la segunda está estipulada para hacerse en la séptima semana, la tercera resonancia en la 12ª semana y luego se van a hacer resonancias magnéticas de control cada 6 o 12 meses. ¿Sí? Esto va a depender de qué, de la clínica del paciente sobre todo, si el paciente tiene síntomas clínicos o no. Y por último se hace una resonancia magnética a los 5 años. ¿Sí? Obviamente, como dije anteriormente, si clínicamente se necesita, se hace la resonancia. Dentro de lo que son los protocolos de adquisición que plantean digamos, los autores para la evaluación, ellos dicen, bueno, utilicemos resonancia magnética de 1.5 Tesla como mínimo, pero mencionan el hecho de que se utilice de manera coherente. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un centro tengo un 1.5 Tesla y también tengo un 3 Tesla, que use 3 Tesla porque evidentemente me va a aportar más información. Pero ellos alientan y respaldan el uso de los resonadores 1.5 Tesla en realidad mencionan que la secuencia que se ven hacer el protocolo de imagen está dado por 4 imágenes, una opcional y 3 que ellos consideran que son obligatorias. Primero, el T2 FLAIR. ¿Por qué? Porque bueno, esto es lo que nos va a ver o nos va a mostrar es el fluido proteináceo que pueden aparecer en el área, en estos área E, que estos área E son, como dije anteriormente, los que hablan de edema o derrame. Entonces lo vamos a ver como edema vasogénico en el parénquima o como exudados en lo que son las leptomeniques, ¿sí? A través del FLAIR. La otra secuencia que recomiendan que se haga siempre es un gradiente eco potenciado en T2, ponderado en T2. ¿Por qué? Porque bueno, con esto vamos a poder ver todo lo que son los productos hemáticos, en lo que son el área H, que es la hemorragia o la siderosis. Entonces vamos a poder ver la microhemorragia en el parénquima o la siderosis superficial en las leptomeninges. ¿Por qué piden que se haga o en realidad siempre requieren que se haga una secuencia de difusión? Bueno, porque a través digamos, de saber la difusibilidad que tienen estas áreas, sobre todo utilizan mucho lo que es el mapa ADC, ya vamos a ver, ellos plantean los diagnósticos diferenciales, sobre todo con lo que es el edema vasogénico versus, por ejemplo, áreas de gliosis. Y el 3DT1 en general lo recomiendan, es opcional, pero lo recomiendan para el procesamiento y para lo que es la prevención de la enfermedad y la evaluación posterior digamos, de las imágenes. Acá otra vez se repite cuándo es que deben hacerse los controles y como mencioné anteriormente. Dentro de lo que es el área E, o lo que se llama edema o derrame, lo que se define como edema o derrame, esto está, digamos, marcado por edema parenquimatoso o derrame a nivel de los surcos corticales. En general es el efecto secundario más frecuente que presentan los anticuerpos monoclonales, hasta un 35% de los casos. El síntoma más común acompañante es la cefalea y suele presentarse en las primeras 3 o 6 meses post-tratamiento, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver en resonancia magnética? Hiperintensidad de estedoflare, córticos subcorticales y, digamos, esto de edema de las circunvoluciones, en realidad se menciona como un hinchazón de las circunvoluciones o aumento de tamaño de las circunvoluciones y también efecto de masa que pueden tener. Acá lo que vamos a ver es que en las secuencias de difusión vamos a tener un aumento de la intensidad de señal y en las secuencias del mapa ADC también vamos a tener un aumento digamos, de la intensidad de señal, no va a haber una caída del mapa ADC, lo que nos va a determinar que estamos frente a edema vasogénico. El edema y el derrame, ¿sí? Pueden estar juntos o separados. En general, cuando están juntos suelen estar en el mismo lugar, en la misma región, y los lugares más frecuentemente afectados son los lóbulos occipitales y los lóbulos frontoparietales. En general, lóbulo occipital es como la marca. Y acá ya vamos a ver cómo se clasifican bien estos, pero a manera de mención rápida, cuando el área afectada es menor de 5 centímetros, uno dice que es un área leve, y cuando es mayor de 10 centímetros, uno menciona que es un área grave. Acá vamos a ver algunos ejemplos de pacientes que tuvieron tratamiento. En este caso tenemos una paciente de 69 años que recibió tratamiento con uno de estos anticuerpos monoclonales para la enfermedad de Alzheimer. La paciente empezó a presentar dolor de cabeza y dificultad para articular las palabras. Se le hace una resonancia magnética, esto fue en noviembre del 2021, y lo que se puede ver tanto en imágenes, son imágenes axiales, esta imagen FLAIR y este es un mapa de ADC. Podemos ver cómo hay áreas que son confluentes, ¿sí? Hiperintensas en FLAIR, ¿sí? Como sugestivas de edema vasogénico, que se presentaban más bien occipital bilateral y también a nivel frontal izquierda.
lo podemos ver igual como se presenta con aumento de la intensidad de señal a nivel de lo que es el mapa ADC, y a la paciente se le hace un control. La paciente siguió con el tratamiento, ¿sí? En la misma dosis y todo, y lo que podemos ver es que 4 meses después las lesiones o bueno, el edema había desaparecido, ¿sí? Mencionan ya lo vamos a ver en los diagnósticos diferenciales, pero los autores mencionan de que el hecho de que esta complicación tenga, digamos, predilección por los lóbulos occipitales, como en este caso, imita en general a lo que son los síndromes de encefalopatía posterior reversible, y que es uno de los diagnósticos diferenciales que uno siempre tiene que tener en cuenta. Ya vamos a verlo ahora más adelante. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso fue un ARIA, pero no tenía edema, sino que lo que presentaba el paciente había sido un pequeño derrame, una leve, en este caso, una mujer de 62 años que también tenía un deterioro cognitivo por una enfermedad de Alzheimer. Se recibía tratamientos con anticuerpos monoclonales, y se le hizo un examen de resonancia magnética pretratamiento que no está mostrado, el cual no evidenciaba lesiones, y 9 semanas después se le hace otro tratamiento que lo que se puede ver es, digamos, la presencia de esta hiperintensidad a nivel de los surcos corticales, que era que era sugestivo de derrame, digamos, de complicación post-tratamiento. La paciente se le hace un seguimiento posterior a 3 meses después de estas imágenes, y lo que se ve es que había habido una resolución completa. Poco se muestra la imagen, digamos, posterior. En este caso, otro paciente, este paciente tenía 61 años, que recibió también tratamiento con estos fármacos. La primera imagen antes del tratamiento muestra una resonancia magnética en la que no se evidenciaban lesiones, no había ningún tipo de área hiperitensa subjetiva de edema ni de derrame, y digamos, al paciente se le inicia el tratamiento, y lo que se observa es que a nivel occipital bilateral, digamos, a nivel del lado izquierdo se observa un área de hiperintensidad sobre el parénquima que era sugestivo de edema, y a nivel del occipital derecho se observaban áreas, está señalada por la flecha, áreas hiperintensas a nivel de los surcos que eran sugestivos de derrame. Al paciente se le sigue dando tratamiento, y se le hace un control aproximadamente 3 meses después, lo que evidencia que el derrame se había resuelto, pero el edema vasogénico había aumentado en cuantía. Esto se menciona como una complicación frecuente, y ya vamos a ver también pasa en las microhemorragias, pero puede pasar de que el derrame continúe o disminuya, o que el edema vasogénico continúe o disminuya. Que pase esto es lo más frecuente que se ha visto, digamos, que el derrame desaparezca y que el edema vasogénico en general aumente. Acá tenemos otro caso. En este paciente, este fue un área grave. Este paciente de 76 años presentaba dolores de cabeza que empeoraban post-tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Las imágenes axiales que podemos ver ponderadas en secuencia de FLAIR. Esta fue 3 semanas después las dos fueron 3 semanas después del tratamiento, son la misma imagen, una más caudal, una más cefálica, y lo que muestran son justamente estas grandes áreas de hiperintensidad a nivel de los surcos corticales, ¿sí? A nivel bilateral, que, digamos, a nivel más cefálico, digamos, ocupaban una medición más o menos de 11 centímetros, lo que fue diagnóstico de una complicación área de derrame, y en este caso grave. A este paciente se le suspendió el tratamiento sobre todo por la clínica que presentaba, y porque, digamos, la afección era mayor a 10 centímetros, y después de suspender el tratamiento se observó una resolución completa del cuadro. En cuanto a la área H, o de hemorragia siderosis, esto se da en el 15 a 20% de los casos. En general, lo más común es que haya microhemorragias, y se van a ver como foco punteado de susceptibilidad magnética en las secuencias de gradiente de eco. ¿Sí? En general, son menores a 1 centímetro. Y después tenemos la siderosis superficial, que se van a ver como áreas curvilíneas de susceptibilidad magnética que se presentan sobre la superficie cortical, ¿sí? A nivel de la corteza cerebral. Y cuando se observan áreas de siderosis superficial, el tratamiento tiene que ser finalizado, digamos. Esto, digamos, requiere ese tratamiento. En cuanto a la gravedad, otra vez lo muestro rápidamente como para tener una idea, pero uno tiene que ver el número de microhemorragias y las áreas, si es que las hay, afectadas de siderosis superficial. Uno piensa que es leve, o se clasifica que es leve, cuando hay 4 menos microhemorragias y menos de 2 áreas de siderosis superficial, y grave cuando hay
10 o más microhemorragias o más de 2 áreas de siderosis superficial. Acá podemos ver un paciente de 70 años que no presentaba síntomas clínicos y que inició su tratamiento con aducanumab, con este MAP de los más utilizados. En la primera imagen que se le hace de un gradiente eco inicial, la resonancia magnética pretratamiento no muestra lesiones asociadas, y se le hace un seguimiento al paciente 7 semanas después de alcanzar la dosis objetivo y se visualizó que el paciente presentaba múltiples áreas puntiformes de susceptibilidad magnética que eran compatibles con microhemorragias. ¿Sí? Acá tenemos, digamos, una ampliación que muestra un poco mejor lo que eran estas microhemorragias. Bueno, en este caso al paciente lo que hace es, digamos, se le hace un stop al tratamiento, se frena y se hace un control sucesivo. Si se ve que las microhemorragias no aumentaron, se reinicia de a poco otra vez con el tratamiento y eso fue lo que pasó con este paciente. En este caso particular, lo que mencionan es que se trate de hacer con el mismo equipo y con la misma técnica, digamos, cuando se hace la resonancia, ¿no? Es decir, que trate de no cambiarse de centro porque el hecho de usar distintos protocolos también pueden hacer que aparezcan distintos artefactos que nos pueden hacer creer que hay un aumento de lo que son las áreas de susceptibilidad magnética. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso un paciente que es de 60 años, una mujer que también presentó cefaleas por inicio, digamos, ya había iniciado su tratamiento con el aducanumab y se le hace una resonancia magnética inicial, no muestra lesiones y se le hace una resonancia magnética de seguimiento a las 4 y a las 8 semanas. La de las 4 semanas mostraba un área de siderosis superficial con 2 microhemorragias, ¿sí? Como las podemos ver, la flecha larga muestra la siderosis superficial, esta área curvilínea de susceptibilidad magnética y las 2 áreas puntiformes que, digamos, mencionaban o hacían referencia a la microhemorragia. Y en el FLAIR, a nivel frontal contralateral, a nivel frontal izquierdo, se observaban estas pequeñas áreas de derrame o hiperintensidad a nivel de los surcos sugestivos de derrame. Bueno, a la paciente se le hace, después de que de esta primer control a las 4 semanas, se le hace un segundo control a las 8 semanas y a la paciente en el medio se le había hecho un stop del tratamiento y cuando se repite se ve que no hubieron, digamos, si bien crecieron un poquito las microhemorragias o discretamente, no hubo un aumento significativo en el número de las microhemorragias y la siderosis superficial también se mantuvo sin cambios significativos y lo que sí se notó es que hubo una disminución franca o una desaparición, resolución completa de lo que era el derrame a nivel de los surcos frontales izquierdos. Acá hay otro ejemplo, que este ejemplo es el que, digamos, que está bueno tener en cuenta porque nos marca que pueden coexistir dos de estas lesiones, pueden estar juntas, y cómo uno, digamos, tiene que hacer o cómo interpretarlas. Un paciente de 62 años que no presentaba síntomas clínicos, se le hace un examen inicial antes del tratamiento, no se evidencian lesiones, se empieza con el tratamiento al paciente y a las 4 semanas se le hace un control y se observan que existe en la secuencia gradiente de eco una pequeña microhemorragia solitaria y en la secuencia FLAIR como esa microhemorragia estaba asociada a un área de edema vasogénico circundante. Posteriormente, digamos, a las 8 semanas se le vuelve a repetir el estudio a la paciente, no se le siguió tratamiento ni nada, se le siguió haciendo y vemos que aparecen 2 microhemorragias más y cómo aumenta el edema vasogénico. El punto importante acá es que el edema vasogénico probablemente tienda a disminuir, incluso a desaparecer, pero no las microhemorragias, entonces hay que tener digamos, hay que ser muy cuidadoso cuando uno clasifica porque lo tiene que clasificar por separado y tiene que, digamos, la decisión terapéutica de si el tratamiento sigue o no va a estar, digamos, pautada por el hallazgo más grave, por así decirlo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son esos hallazgos que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, los criterios, acá podemos ver tanto para el área E como para el área H de microhemorragia o la siderosis superficial. Como dije anteriormente, el área E con esta hiperintensidad en FLAIR, pero digamos, para resumirlo, si es menor de 5 centímetros, estamos hablando de que es leve o medio, moderado cuando va a la hiperintensidad o el área de hiperintensidad de 5 a 10 centímetros, ¿sí? Digamos, pero siempre midiendo menos de 10 centímetros y cuando es severa, cuando la intensidad FLAIR es mayor de 10 centímetros. Para las microhemorragias dijimos que 4 o menos decimos que es leve, de 5 a 9 decimos que es moderado y más de 10 decimos que es severo. Y bueno, en cuanto a la siderosis superficial, una sola área de siderosis superficial se considera leve, 2 áreas de siderosis superficial se consideran moderado y más de 2 áreas de siderosis superficial se consideran severos, ¿sí?
En cuanto a los errores del diagnóstico diferencial y la interpretación digamos, que se plantea, está la angiopatía amiloide cerebral inflamatoria, el PRES, y la angiopatía hipertensiva o, digamos, la angiopatía amiloide cerebral, ¿sí? En cuanto a la angiopatía amiloide cerebral inflamatoria, este es un tipo de enfermedad amiloide cerebral. En general, digamos, se define como una encefalopatía autoinmune secundaria a anticuerpos que están dirigidos a la proteína amiloide beta, que es la que se deposita en las paredes de los vasos. Y en general, las características de imagen van a incluir áreas unifocales o multifocales que pueden tener edema vasogénico, ¿sí? Como lo podemos ver en la imagen C, y asociadas a un fondo de angiopatía amiloide, es decir, que hayan múltiples microhemorragias, que haya siderosis superficial y que incluso pueden haber hematomas parenquimatosos crónicos. Se menciona que los hallazgos en imágenes, tanto digamos, de las lesiones producidas por estos medicamentos como de la angiopatía amiloide cerebral inflamatoria, son prácticamente indistinguibles, siendo la única diferencia la historia clínica de la administración de los anticuerpos monoclonales. Por otro lado, el síndrome de encefalopatía posterior reversible, digamos, este síndrome tiene y las lesiones área de edema, digamos, las tipo E, tienen digamos, un parecido muy sorprendente porque ambas tienen predilecciones por los lóbulos occipitales, pueden tener asociadas hemorragias petequiales y ambas son reversibles. Acá lo que podemos ver es un ejemplo de un PRES secundario a una urgencia hipertensiva de un paciente. Como podemos ver acá se observan áreas bien, digamos, delimitadas de aumento de la intensidad de señal, tanto en una secuencia FLAIR como en un mapa de ADC, ¿sí? Ambos, digamos, las imágenes, uno puede llegar a confundirlas tranquilamente con la complicación por el uso de anticuerpos monoclonales, pero bueno, también mencionan los autores que la diferencia de estas afecciones van a estar dadas por la historia clínica de los pacientes y porque en general el PRES suele tener un inicio súbito, mucho más súbito de lo que se presenta en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, digamos. Y por último, se menciona lo que son digamos, las dos causas más comunes de microhemorragias cerebrales, que son la angiopatía hipertensiva por un lado y la angiopatía amiloide por otro lado. ¿Cómo se diferencian estas dos entidades entre sí? Porque, digamos, por cómo tienden digamos, a darse o encontrarse las microhemorragias. En la encefalopatía hipertensiva tienden a ser mucho más centrales, afectando a los ganglios de la base, y en lo que son la angiopatía amiloide tienden a ser mucho más periféricas, ¿sí? De todas maneras, en cuanto a lo que es, digamos, el diagnóstico diferencial con las áreas, o con las complicaciones, digamos, por los usos de los monoclonales, menciona que en general uno siempre antes de empezar el tratamiento le va a hacer una resonancia al paciente, y si uno llega a encontrar a un paciente que presente estos casos de microhemorragia, ya, digamos, estaría contraindicado el tratamiento. Acá, digamos, unos cuadritos que mencionan cómo es el manejo tanto del área E como del área H, según la severidad que se encuentra en resonancia magnética y según los síntomas que presente el paciente, ¿sí? Esto es como para tenerlo, como para ayuda de memoria, pero bueno, nos va diciendo si nosotros podemos continuar con el tratamiento, si debemos suspender el tratamiento, o si por un tiempo, digamos, o si directamente debemos discontinuarlo, ¿sí? Tanto para área E, de edema y derrame, como para área H, de microhemorragias y siderosis superficial. A manera de conclusión, tener en cuenta bueno, determinar estas complicaciones que se encuentran ver o estas anomalías en imágenes es un papel vital en el seguimiento de la seguridad y las decisiones de gestión en los ensayos que se han utilizado en estos anticuerpos monoclonales anti-amiloide y también en la práctica clínica. Y bueno, siempre tratar de establecer un plan de seguimiento conservador con enfoque multidisciplinario que incluya no solamente a los neurólogos, sino también a los radiólogos que estén familiarizados con los aspectos clínicos y de imagen de estas complicaciones, y tener en cuenta que estos estudios de resonancia van a aumentar, porque van a aumentar los tratamientos probablemente con estos anticuerpos monoclonales, y hay que estar, digamos, familiarizado con los hallazgos que uno puede encontrar en imagen. Acá dejo el DOI, por si alguien quiere revisar el artículo. Muchas gracias.